porque ahí es donde yo me doy cuenta que tanta gente me decía, no, pero vos tuviste suerte. Y yo decía, ¿cómo me está diciendo que tuve suerte? O sea, y después entendí mucho esa suerte de la que me hablaban. ¿Cuánto hace lo de Isidro? 13 años. Viste que el concepto de resiliencia, cuando uno lo explica, es una cosa redonda, ¿no? Esta capacidad de... ¿Cómo fue tu resiliencia? A ver, yo al principio me fue muy difícil. Yo estaba muy enojada con estar viva. Esa fue mi primera sensación, con haber sobrevivido. Era, ¿para qué? O sea, perdí absolutamente todo, que era él, ¿no? Y estuve muy enojada. Y después estaba muy enojada con ser pública también, porque hoy elijo yo ser pública y me da muchísima felicidad a toda la gente que se me acerca, pero en ese momento uno no elige ser público. Entonces, que un país entero sepa mi vida, porque el caso conmovió mucho y lo puedo entender perfectamente, en ese momento me era difícil que la gente se me acerque, que me diga cómo estás, y la verdad que estaba muy mal. O sea, yo quería como retomar mi vida y me era difícil ser pública después y esperar mucho el juicio. Y una vez, yo creo que el juicio es reparador, que es algo que no tienen todas las víctimas. No reparador, a ver, mi duelo es mi duelo, Isidro me va a faltar toda mi vida, pero sí me parece que te permite de alguna manera seguir para adelante. Yo estaba muy obsesionada con que sea el juicio, o sea, el juicio, leía la causa entera, aprendí un montón también, ¿no? Eh, Ahora, cuando termina el juicio, yo tengo la enorme necesidad, eso fue 2013, y yo hasta ahí no había hecho nunca una entrevista, no sé si vos te acordás, yo nunca hice una entrevista. La gente piensa como que yo salí, estuve en televisión y no, a mí me costó un montón. Pero sí tuve la enorme necesidad de juntarme con personas que le había pasado algo parecido. Y a mí eso me impulsó mucho a pelear por una situación igual. Porque ahí es donde yo me doy cuenta que tanta gente me decía, no, pero vos tuviste suerte. Y yo decía, ¿cómo me está diciendo que tuve suerte? O sea, y después entendí mucho esa suerte de la que me hablaban, que siempre le explica muy bien Mati Baniato, que es mi amigo, y le mandamos un beso A enorme. quien queremos un montón. Sí, lo adoro, lo adoro. Lo explica muy bien, que es que sí, las causas que están en televisión tienen otro orden en cada fiscalía, tienen otro orden a la hora de los juicios. Entonces, encontrarme con personas que me digan, sí, a mi hijo también lo mataron, pero nunca atraparon a nadie, la causa quedó en la nada. Digo, personas llenas de impotencia y decir, sí, la verdad que es un sistema que también es acomodaticio. O sea, yo quería lo mismo para todos, por eso fuimos a pelear por la ley de víctimas, porque por supuesto una persona que está en todos los canales de televisión tiene una atención distinta. Y nosotros, como todas víctimas, que en ese momento fuimos muy mediáticas, las que nos juntamos por la ley de víctimas, todos reconocimos la misma injusticia, que nosotros fuimos privilegiados. O sea, dentro de la desgracia terrible y el dolor terrible, encima teníamos que agradecer cuestiones que todos tendrían que tener como base. Yo tuve un montón de cosas por ser una víctima conocida. En ese momento me importaba, no, pero después sí me ayudó, porque sí me ayudó que haya una causa, que persigan a las personas, que las encarcelen, que llegan a juicio. Tuve un traslado en mi trabajo, que yo había con mi trabajo, a ver, yo he sido una de las pocas personas que entró al Estado por concurso en el año 2004 en el Ministerio de Seguridad, y después tuve un traslado que, no sé, me lo ofreció, lo tramitaba un abogado, o sea, el abogado. Digo, un montón de cosas que a las otras personas tienen que estar accesibles también. Digo, y todo eso yo lo conté públicamente. Ahora cuando me lo dicen por las redes, que me dicen vos, qué sé yo, la verdad que yo todo esto no tengo nada para esconder, y eso está bueno que lo sepan todos. Yo no tengo nada para esconder, yo todo lo conté públicamente. Lo que a mí me resultó injusto como víctima, conociendo otras víctimas que no habían accedido a nada, yo fui y lo expuse en vivo y en directo en el Senado de la Nación. Yo dije cuáles fueron nuestros privilegios como víctimas mediáticas. Y yo quería conseguir lo mismo para el resto de las víctimas. Y ahí fuimos a pelear por la ley de víctimas. Entonces, todo lo que me achaquen, gente, lo tienen que inventar. La verdad que mi vida es transparente, la han transparentado como la vida de casi nadie. ¿Cuándo fue que transformaste el enojo a... Yo creo que rápidamente me empecé a atar a la vida de vuelta y vi que era muy injusto lo que yo había pensado. Imagínate, te despertás en una terapia intensiva y vos decís, o sea, ¿por qué me tuve que despertar? Ese era mi enojo con los médicos, pero fue algo del momento. Y después, bueno, obviamente con decir por qué fui, bueno, toda esa cuestión que la pasamos todas las víctimas. Pero después inmediatamente cuando, no sé, mi papá, mi hermano, mis amigos, mi abuela en ese momento que vivía, digo, o sea, si ella se las bancó, todas las que se bancó, incluso con su nieta haber sido baleada, digo, ¿cómo no voy a estar a la altura? Y hay una cosa que me sirvió mucho a mí. Había una psiquiatra que era amiga de la familia, era una amiga, y me dijo,
mira, Caro, me dijo, yo lo que te recomiendo hoy es que no trates de mirar tanto para atrás ni tanto para adelante, que me digas qué tenés ganas de hacer hoy. Yo le dije, no tengo ganas de hacer nada hoy. Y me dijo, ¿qué tenés ganas de comer? Ñoquis. Bueno, pensemos en los ñoquis, me dijo. Como ir en el día a día, momento. en el momento. Me dijo, no proyectemos porque es devastador. ¿Guardás algún sentimiento por los delincuentes? No, ninguno. A ver, sí, si están liberados, hay uno que me escribió, liberaron los celulares, algo que está muy mal, que quedó como un derecho adquirido. ¿De qué? Liberaron los celulares y hay uno que lo primero que hizo es escribirme a mí, o sea, el que me disparó justamente. ¿Te escribió vos el que te disparó? Sí, fue público en ese momento, sí. No me lo acuerdo. ¿Y qué te dijo? Me insultó. Me dijo acá Carlos Moreno, el que te disparó, y me dijo muchos insultos que no voy a repetir, en Facebook. O sea, públicamente, no es que me escribió en el muro El muro de Facebook. de Facebook, sí, sí. ¿Y no te pasa, no sentís nada por ese tipo? No, nada. A ver, sí me presenté porque, digo, la ley de víctima la logramos, pero hay que machacar. Claro. Entonces, llamé obviamente al juzgado de ejecución, que es el que controla la pena en la provincia de Buenos Aires, y dije, quiero ser parte y quiero que me avisen cuando esta persona salga, porque va a salir, creo que pronto puede tener ya posibilidad. Ahora hay una ley desde el 2017 que ese tipo de delitos no pueden ser liberados, pero no es retroactiva la ley, por Nunca. supuesto, y él a los 15 años del hecho puede pedir salidas y, bueno, dependerá del juez de ejecución dárselas o no, pero está la posibilidad que en muy poco tiempo esté saliendo muy joven de la cárcel. Pero no tengo sentimientos. A ver, ¿No te da miedo? ¿no te acordás en su momento la persona que me marca pidió, él estaba muy mal de salud, había tenido 2 ACV y pidió Prisión domiciliaria. prisión domiciliaria, y ahí me consultaron y la verdad la persona esta no se podía ni mover y yo no tuve ninguna resistencia y finalmente falleció, pero en su casa, y en ese momento él fue el único que no podía expresarse, pues no podía ni siquiera hablar, pero lloraba mucho cuando nos encontramos y la verdad que la pregunta es ¿por qué? Pero bueno, ese por qué no lo voy a tener nunca. Eso Pero también me doy por vencido. ¿Por Moreno que te disparó no te genera miedo que pueda salir? No, me genera miedo por otras personas, porque digo, a ver, si una persona que está a los años que está por un delito gravísimo que cometió y no ha podido hacer ningún tipo de revisión, bueno, yo ahí sí no quisiera que salga, porque no es esta persona que para mí no representaba ningún peligro. Para mí, el que tiene que estar en la cárcel es el que es peligroso. O sea, eso también tiene que ser claro. O sea, esta persona a mí me parece peligrosa. Si pasado 10 años, porque fue en el 2020, si pasado 10 años de haber disparado, de haber matado a un bebé, vos me escribís, haberme disparado y me escribís por lo primero que hace que se te pasa por la cabeza es escribirme a mí, bueno, no sos una persona para que merezca la libertad, de ninguna manera.